que por lo menos a mí me han ayudado bastante y siento que pues pueden aplicar, pues que son ortogonales a cualquier tipo de trabajo en desarrollo de software. Entonces, como para empezar, mi nombre es nuevamente Alejandro Escobar. Me gradué de Ingeniería de Sistemas en el 2010 de la Universidad Nacional de Medellín. Y hice la maestría también en Ingeniería de Sistemas en la Nacional y me gradué en el 2012. Mi director de tesis de pregrado y maestría fue Julián. Entonces, ¿qué, Julián? ¿Todo bien? ¿Y cómo empecé? Pues yo era, como les decía, estaba estudiando ingeniería de sistemas. Y siento que la forma como yo alcancé a llegar al punto donde estoy fue, fue muy interesante porque me acuerdo que como en el séptimo semestre estamos viendo inteligencia artificial. Y el profesor de en ese momento nos compartió una información de que en la Universidad de AFIT iban a hacer una maratón de programación. Ah, yo y otros amigos nos pareció súper interesante y pues, pues desde que entré a la universidad, primero cuando yo entré a la universidad no sabía absolutamente nada que era un algoritmo. Me acuerdo mucho que en ese momento a mí le daban a uno como que estas son las materias que se daban en el primer semestre, uno no las podía escoger. Y, y había una materia que era algoritmos en C, creo que ya no la están dando. Y me acuerdo que pues, yo busqué en Google y así le pregunté a amigos como, que ¿qué son algoritmos? Porque yo no tenía la menor idea. Yo lo único que sabía era que a mí me gustaban mucho los computadores y que quería estudiar algo relacionado con los computadores, pero no sabía que era un algoritmo, no sabía absolutamente nada de eso. Am, y esa fue como mi primera entrada. Y desde que yo vi como los algoritmos, o cuando vi que uno podía, por ejemplo, crear un programa por consola, en ese momento era en C++, programa por consola que uno le podía entrar números y eso le calculaba algo, para mí eso fue, uy, qué bacanería. Y así fue el transcurso de la carrera, lo mismo, que ya luego uno va viendo programación orientada a objetos, le puede empezar a meter interfaz de usuario, bases de datos, etcétera, etcétera. O sea, como todos los conocimientos básicos que necesita o adquiriendo cuando está empezando la carrera de ingeniería de sistemas. Entonces, a mí durante toda la carrera siempre me gustaron los algoritmos y me pareció que pues, tenía como cierta facilidad para poder eh, transformar un problema o tener un problema y encontrar una solución a partir de los algoritmos. Entonces, con varios amigos, pues bueno, dijimos, bueno, vamos a entrar a la maratón de programación. ¿Qué tan difícil puede ser? Pues me acuerdo que cuando fuimos a esa maratón, no, nos pegaron una pela. No alcanzamos a hacer ningún ejercicio, y todo nos fallaba y hasta teníamos un montón de libros, porque en ese momento no podía traer libros y uno leía el libro, pues, intentaba una forma de leer los archivos, intentaba otra forma de leer los archivos, absolutamente no pasó nada. Ah, Julián, ¿qué pregunta tenés? Ah, Julián. Bueno, y otra cosa antes de continuar, si en cualquier momento tiene alguna pregunta, pues pregunte, que es, la idea es más como tener una conversación abierta, no tanto como yo mostrarles o yo simplemente hablar y hablar, es más como hagan preguntas, que es como lo interesante. Bueno, en todo caso, yo me acuerdo que en ese momento con varios compañeros pues, que fuimos y nos pegaron esa pateada y dijimos, no, eso fue comprado, eso es la universidad de AFI, ya tenían eso arreglado. Pero fue muy interesante porque hubo un compañero que fue conmigo, sí continuó. Y él, yo me acuerdo que ya luego empezó como que a contactar a la gente de la Universidad de AFIT que ganó la maratón de programación y a intentar obtener más información. Y me acuerdo que él llegaba y me decía, ve, ya hice tal problema, porque generalmente eran como 5 o 6 problemas. Ve, ya hice tal problema, ve, ya lo hice tal problema, ya solucioné este otro, ya solucioné este otro, ve, y yo siempre era como que por ahí, estaba muy, muy interesante, muy interesante. Pero lo más interesante de todo fue, yo me acuerdo que mi amigo en ese momento me dijo, ve y contacté a una gente de la Universidad Nacional, pero de Bogotá. Ellos también están muy metidos en ese tipo de maratones de programación, como para que les diera más información. Y me acuerdo que mi amigo llegó como que, ve, y me contaron que hubo un ingeniero de la Universidad Nacional de Bogotá que entró a una programación, a una maratón de programación de Google, y le fue relativamente bien, y de hecho le ofrecieron una pasantía a Google.
Y ahí fue cuando como que yo, uy, ¿cómo? Uno puede llegar hasta por allá con maratones de programación. Y eso fue como el punto de partida para mí, que de hecho eso fue como el séptimo semestre y yo siento que pasaron otros 2 o 3 semestres. Casi que cuando yo empecé con la maestría fue que me empecé de lleno a meterme más como a la maratones de programación. Y de hecho con apoyo del profesor Julián, pues intentamos hacer como grupos de estudio en la universidad y éramos varios y empezamos a ir a diferentes maratones, a todas las maratones de preparación que se hacían en Medellín y éramos constantes con eso. Lo interesante fue que, en primer lugar, en la universidad, pues en ese momento no teníamos materias que nos daban como que los recursos para, para poder solucionar esos problemas, porque la universidad era muy basada en ese momento como que dar algo muy general, pero sin algo tan específico. Entonces sí, me acuerdo que por ejemplo en estructuras de datos yo estudié que era una lista, que era una cola, y creo que vimos grafos y vimos árboles, pero ¿cómo aplicar eso? Como que ni idea. O sea, nunca vi como un ejercicio práctico que me dijera, ve, este tipo de algoritmo los puedes aplicar para solucionar este problema práctico. Entonces fue solamente cuando empecé con esto de maratones de programación que me di a dar cuenta como que ves que en realidad era conocimiento que verdaderamente se puede aplicar. Y también me dio muy interesante porque ya luego empezar a mirar, a mí siempre me gustó Google, como que, uy, yo quiero trabajar en Google, o ya las compañías que llaman la FANG, que es como los top de este tipo de desarrollo de software, dígase Facebook o Meta, Netflix, ¿cuáles son las otras? Microsoft, Amazon en ese momento también. Y uno se pone a leer, por ejemplo, eh, cuál es el proceso para uno entrar en ese tipo de compañías, y el proceso es casi que similar, o es lo mismo para todas las compañías. Y es el hecho de que cuando uno se trata de presentar a este tipo de empresas, le hacen unas preguntas que son muy relacionadas con las monitoras de programación. Ah, entonces, por empezar, como que, bueno, esa era mi meta, yo quiero llegar a una compañía de allá. Bueno, ya sé, ya tengo un poquito de conocimiento. ¿Cómo? Bueno, voy a empezar con maratones de programación. Pero entonces, cuando yo empecé con las maratones de programación con mi amigo, vimos que nos faltaba mucho conocimiento. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros o fue muy valioso en ese momento fue empezar nos sentamos, mi amigo y yo, y pusimos un cronograma de estudio. Y dijimos, bueno, para dentro de 2 semanas vamos a estudiar grafos y vamos a hacer 5 problemas, por ejemplo, cada 5 problemas, cada uno lo soluciona y ya luego vamos a venir entre los dos, nos vamos a compartir el conocimiento de cómo lo solucionamos, qué aprendimos, qué queremos aprender nuevamente. Y ese fue un plan bastante, diría yo, intensivo, pero fue más que todo por el hecho porque pues teníamos nuestras vidas también, porque ya en ese momento los dos estábamos ya en maestría, entonces teníamos que estar trabajando, teníamos otras obligaciones, pero entonces cada que podíamos por laditos estudiábamos. Y así fue como empezamos como que a adquirir más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, que de hecho fue como para que todos estos tipos de problemas o de maratones de programación fuera un poquito más sencillo, que cuando uno viera un problema pudiera entender, ve, este problema lo puedo solucionar usando grafos, por ejemplo, o lo puedo solucionar usando este tipo de estructuras de datos. Entonces fue como que empezar a hacer ah, como a tener ese conocimiento más cerca de uno y como a tener esa cajita de herramientas que le puedan ayudar a uno en solucionar cualquier de este tipo de problemas. Entonces, cuando yo ya lo sentíamos como que ya teníamos un nivel suficiente, pues lo que empezamos a hacer mi compañero y yo fue que empezamos a aplicar a estas compañías. Yo me acuerdo que yo apliqué a Google y pues, ni siquiera pasé la primera entrevista. Apliqué a Microsoft, y creo que fue como en el 2013 que Microsoft hizo un evento de reclutamiento a toda Latinoamérica. Pues pasé las primeras fases y de hecho pasé a la entrevista final, pero la entrevista final, pues que fue lo mismo, puros preguntas de maratones de programación. Preguntas de maratón de programación. Ve, si usted tiene una isla, por ejemplo, y quiere encontrar cuántas como subislas está en el mapa, ¿usted cómo haría eso? Entonces son problemas que son muy interesantes cuando uno está en este mundo de la maratón de programación, porque una de las cosas que más me gustó era que le planteaban a uno unos enunciados
que creo que los que han visto materias con el profesor Julián se dan cuenta que él plantea unos enunciados muy, muy, muy interesantes. Entonces, como que plantear un enunciado que no es tanto orientado como al algoritmo, sino que lo plantean de una forma que es algo general y algo en la vida. Como que ve, mi abuelita quiere poder preparar 3 platos, pero nada más tiene 2 puestos en la estufa. Entonces, ¿cómo sería hágale un programita que le ayude a mirar cómo puede poner cada uno de los platos y reducir el tiempo máximo que le tomaría? Cositas así. Eh, pero bueno, entonces, como les mencionaba, pues con Microsoft también empecé a aplicar y pues llegué a la fase final, pero pues no pasé. Ah, pero finalmente, pues Amazon en el 2014 hizo un evento de reclutamiento y en ese momento pues me apliqué y fue básicamente el mismo proceso con Google, el mismo proceso con Microsoft, el mismo proceso con Amazon. Y pues con Amazon la diferencia fue que pues ya tenía más experiencia y pues pasé. Entonces así fue como pues a largos rasgos, cómo pude llegar de la universidad a una empresa como esta, porque es un cambio total. Porque primero, pues, la oferta no es en Colombia. En ese momento no habían, por ejemplo, oficinas de Amazon en Colombia. Yo sé que en este momento ya hay. Entonces la oferta era para Canadá. Entonces me tocó mudarme para Canadá. Y pues aquí es donde ya llevo viviendo varios años aquí en Canadá. De hecho, estoy en este momento en Canadá. Ah, y yo ya había trabajado como 3 años como ingeniero de desarrollo en otras empresas locales. Por ejemplo, en una que se llama PSL en Colombia en ese momento. Ah, y cuando pasé fue un cambio total, pero total. ¿Por qué? Pues porque siento que empresas como estas, pues una de las primeras cosas que hacen es, primero, el usuario final es como lo más importante. Entonces, si uno empieza a mirar desde el usuario final, uno empieza a saber como, bueno, hay un proyecto, listo, pero cuando tenemos que desarrollar nuevos software o desarrollar nuevas soluciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cómo hacer para que lo nuevo que nosotros mandamos a producción no vaya a romper cosas existentes. Y cositas así. Entonces, lo que pasa es que en esas empresas hay muchos procesos ya establecidos que le ayudan a uno a seguir como que cuáles son los pasos que tiene que hacer, pero el enfoque final es el enfoque del usuario. Es, venga, introduzcamos una solución que va a mejorar la experiencia del usuario. Cuando digo mejorar, puede ser, bueno, vamos a cambiar algún botoncito, le vamos a agregar un nuevo mensaje, pero existen otros componentes. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de desarrollo de software, pues primero la vida como un desarrollador de software no es solamente hacer código. Es, por ejemplo, si usted se mete como desarrollo de software, pero en la parte de frontend. Entonces, mira que existen otros tipos de componentes ahí, otros tipos de tecnologías. En backend existen otros tipos de componentes, otros tipos de tecnologías que usted tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, qué tan rápido es su algoritmo. Es una cosa que en backend se mira mucho. En frontend puede ser qué tanta memoria usted está consumiendo en el explorador y qué tipo de framework, por ejemplo, yo quiero usar. ¿Por qué? Pues porque existen diferentes frameworks que tienen diferentes utilidades, por ejemplo, o herramientas que facilitan el proceso de desarrollo y el proceso de encontrar problemas. Entonces, primero el desarrollo de software no es solamente código, es como les digo, venga, ¿a qué tipo de tecnología usted quiere trabajar? Pues puede ser que hay gente que no esté interesada, por ejemplo, en desarrollar tanto software, puede ser que hay gente que esté más interesada, por ejemplo, en la parte de pruebas. Entonces, la universidad lo que le da a uno es que le da unas herramientas, como les digo, como que muy generales, que le ayudan a ver a uno como que una visión general de cómo es el proceso de desarrollo de software. Pero existen muchas líneas por las cuales uno se puede ir y no existe un camino correcto que a diferencia de los otros. Cuando digo eso, es más como que es una decisión muy personal. Encuentre lo que a ustedes les apasiona. Si a ustedes les gusta es mirar código, por ejemplo, entonces, bueno, pueden ser desarrolladores de software en backend. Pero si a ustedes los que les interesa o les apasiona es, por ejemplo,
ver una interfaz de usuario que responde, que sea rápida, ah, que sea muy entendible para el usuario, etcétera, etcétera, pues pueden mirar las partes por la parte de frontend. Pero si ustedes están más interesados, es, por ejemplo, yo quiero ayudar al usuario, poder hablar con el usuario, por ejemplo, y poder transferir los requerimientos que el usuario me trae, pues eso ya estábamos hablando más como de un product manager o alguien que está más metido como en la parte de Scrum o metodologías ágiles. Entonces existen diferentes caminos y no existe uno que sea mejor que el otro. Es algo muy personal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, empecé en esas compañías, empecé en Amazon, una de las cosas que me pareció muy interesante es pues, que aquí, y por ejemplo también cuando estaba trabajando en Colombia, pues no todos tenemos la misma manera de abordar un problema. Entonces, somos humanos y por el mismo hecho de ser humanos, pues no todos pensamos de la misma manera. Y eso no significa que la solución de una persona sea mejor que la solución de otra persona, o como yo abordo un problema sea mejor que la forma como aborda alguien otro problema. Para mí, por ejemplo, cosas que me han ayudado bastante en todo este proceso, y no solamente aquí en Amazon, y de hecho, pues en Amazon he trabajado en diferentes proyectos, en diferentes equipos, ah, pero también algo que me ayudó mucho cuando estaba en Colombia, y algo que en la universidad pues no usaba, la verdad, por X o Y motivo. Es, por ejemplo, pruebas. Pruebas son fundamentales. Y eso para mí es algo que es un poquito diferente cuando yo hablo de maratones de programación, porque pues los que tienen, por ejemplo, contexto de la maratón de programación, lo que pasa es que a uno le dan un enunciado, en el enunciado le dan a uno cuáles son las entradas y le dan a uno cuáles son las salidas esperadas. Entonces uno hace un programa que basado en las entradas hace un proceso y sale y pues da unas salidas. Y ya luego uno envía su solución, su código, eso lo corren en un servidor con un montón de pruebas que ellos tienen y verifican que pasa absolutamente todas las pruebas. Entonces, miren que cuando uno está en las maratones de programación, uno en realidad uno no escribe las pruebas. Uno escribe el programita, uno envía el programita y ellos le ponen las pruebas. Entonces, ahí están implícitas las pruebas, pero uno no es que las escribe. Y en la universidad, por ejemplo, pues la verdad yo nunca escribía pruebas. Eso era algo que para mí no tenía la menor idea. Y siento que era algo generalizado, porque de hecho cuando pues, en la primera empresa en Colombia, que fue PSL, que trabajé, también me acuerdo que teníamos muchas charlas de cómo hacer pruebas. Pues por el mismo hecho de que no es algo tan común. No sé si en este momento en la universidad les dan esa información. Entonces, pruebas. Las pruebas son muy importantes por el hecho pues, que la ayudan a uno a validar que su algoritmo, las soluciones que está diciendo, pues si cumplen con ciertos requerimientos. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, uno escribe sus pruebas, digamos, uno escribe, no sé, 5 diferentes tipos de pruebas para un programito que uno está escribiendo, a uno le aprueban el programita, a uno manda el programita a producción. Lo interesante de las pruebas es que si ya luego yo tengo que volver y cambiar algo de mi algoritmo o de mi solución, pues ya tengo esas pruebas por detrás. Y si las pruebas están fallando, pues es porque algo está cambiando. Entonces puede ser que es que los cambios que yo estoy haciendo están introduciendo un problema. Y miren que las pruebas me ayudan a capturar eso. O puede ser que, que yo estoy introduciendo un nuevo comportamiento. Las pruebas me ayudan a validar que el comportamiento nuevo es algo que no estaba esperado inicialmente. Entonces, tener pruebas es sumamente importante por el hecho de que le ayudan a uno a evitar nuevos problemas. Y no solo eso, es por el hecho de que las pruebas son algo que cualquier persona del equipo puede leer y cualquier persona del equipo puede trabajar o puede introducir. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que he aprendido es que el desarrollo de software no es una actividad individual. El desarrollo de software es una actividad de grupo. Y todo lo que usted escribe, pues póngase en la mentalidad de decir, venga, yo voy a escribir un código que no necesariamente soy yo el que lo tengo que cambiar. Pues, ¿por qué? Existen infinidad de motivos. Puede ser que
no sé, vos estás de vacaciones, o puede ser que es que a vos te asignaron un nuevo proyecto, o puede ser que cambiaste de proyecto, o puede ser que ya no estás trabajando en esa compañía, o puede ser que te ascendieron, entonces ya no estás trabajando tanto en el desarrollo de código, sino en otros aspectos. Pero entonces, cuando uno desarrolla código, eso es una de las cosas que uno tiene que pensar, es en el hecho de que, listo, cuando yo me metí a solucionar un problema, yo conozco todo mi código, yo conozco exactamente todo lo que hace. Sí, pero hay que entender de que es que ese código alguien más lo tiene que mantener. Y las pruebas a uno le ayudan mucho a eso. Entonces, recapitulando, pruebas. Hay que agregar pruebas y tener pruebas ayuda muchísimo porque es que las pruebas no solamente son para ustedes, las pruebas quedan ahí en el sistema y uno puede seguir corriendo las pruebas. Y nueva gente puede venir y agregar nuevas pruebas dependiendo de los nuevos casos de uso. O si encontrar un error, por ejemplo, que no estaba capturado en las pruebas, pues uno agrega nuevas pruebas para capturar ese problema. Lo otro, el código. Hay que entender que cuando uno escribe código, y eso pasa, y no es algo personal, pasa mucho que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo escribía código y yo le hacía, mandaba el código a cualquier, no sé, servidor, pipeline, lo que sea, pero a mí nadie me lo revisaba. Pues cuando les digo desarrollo de software es una actividad en grupo. Entonces desarrollar código, no solamente, hey, yo hago mi código, hago mis pruebas y ya las mando a producción. No, alguien más las debería revisar. Y ese para mí es un proceso fundamental en, en la vida como profesional, como ingeniero de desarrollo. ¿Por qué? Pues puede ser que por X o Y motivo, pues vos en el código que estés haciendo no estés considerando ciertos casos. Entonces puede ser que, por ejemplo, tus pruebas no estén considerando cierto escenario. Entonces, eso es bueno obtener una mirada objetiva de alguien más del equipo para que le revisen a uno su código. Lo segundo, cuando uno revisa el código, pues para mí yo siento que yo aprendo muchísimo. ¿Por qué? Si yo estoy en una nueva empresa, por ejemplo, en un nuevo proyecto, pues puede ser que en ese nuevo proyecto, pues cómo crean las pruebas o cómo crean el código, tienen ciertos estándares. Entonces, cuando alguien más se lo revisa a uno, le ayuda a uno a comunicar, ve, en mi equipo, por ejemplo, escribimos las pruebas así. O en el equipo, por ejemplo, la nomenclatura, los nombres, que los nombres es difícil, es una broma, pero es algo cierto, poder nombrar una clase o lo que sea. Ah, pero entonces, cuando alguien más le revisa a uno el código, le puede dar ese tipo de feedback y le puede decir, por ejemplo, ve, vení, ¿por qué no tratas en vez de usar, no sé, una lista ligada? Has visto que si hacemos una lista ligada, por ejemplo, en este caso, que si tenemos muchos datos, ya va a empezar a tener una regresión. De pronto, lo que podrías hacer es introducir otro tipo de estructuras de datos que te van a ayudar a mejorar el performance. Entonces, mira que cuando uno le da ese tipo de feedback, también le pueden dar ideas a uno. Y el asunto es, el feedback, pues uno está trabajando, uno trabaja como ingeniero de software. Entonces, no tomemos ese feedback como algo personal. Sí, es el trabajo de uno, pero al final de cuentas es el hecho de que es un trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque piensen también de que es que si usted hace un código y lo manda a producción, pues como les mencionaba, puede ser que alguien más sea el que le toque cambiar ese código en el futuro. Por eso, algo que me pareció muy interesante, por ejemplo, aquí en Amazon, que me pareció demasiado interesante fue, eh, una vez estaba haciendo un código para un nuevo servicio que estamos trabajando, que de hecho en ese momento era un proyecto secreto aquí en Amazon. Um, y yo escribí un código y funcionaba, pasaba absolutamente todas las pruebas, hacía todo lo que intentabas hacer. Y me acuerdo que en ese momento el senior del equipo y otro miembro del equipo me escribieron el feedback del código de, ¿será que podemos simplificar? Y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque pues ya luego mirando en retrospectiva lo que estaba haciendo el código, sí, hacía lo que tenía que hacer, pero la verdad no era muy entendible. Entonces me pareció súper interesante en ese hecho porque no siempre escribir el mejor código significa que es lo mejor que usted puede entregar o que debe mandar en producción. ¿Por qué?
Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones, eh, ¿qué quiero hacer mejor? Si mi código sea súper efectivo, que no tome tanto tiempo en ejecutarse, o que mi código sea fácil de entender. Porque muchas veces cuando queremos, por ejemplo, mejorar la rapidez de nuestro código, significa que tenemos que usar otro tipo de prácticas, otro tipo de patrones, por ejemplo, pero se vuelven un poquito más complicados. Entonces, es interesante el hecho de que muchas veces tener un código simple es mejor que tener un código que sea súper complicado, pero que sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si usted tiene un código súper complicado, pues a mucha gente del equipo no va a querer tocar ese código. Y he visto aquí en Amazon, por ejemplo, he visto muchos códigos que hasta mucha gente es como que, venga, si usted toca este código, tenga en cuenta X o Y caso, porque mucha gente ha tratado de hacer cambiar el código, hacer un refactor del código, pero no es tan fácil. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta es que no siempre el código más complicado es el mejor. ¿Por qué? Tómelo nuevamente bajo la premisa de que es que esto es una actividad grupal. Desarrollo de software es algo grupal. Entonces tenga en cuenta que cuando uno desarrolla software, póngase en la perspectiva de la otra persona que está mirando o que va a revisar mi código. No, es el código entendible, es el código fácil de cambiar. Porque eso también es algo que, por ejemplo, en los maratones de programación a uno no lo tiene en cuenta. Uno en una maratón de programación uno puede escribir su código en una sola clase y pueden ser 200 líneas de código. ¿Por qué? Porque a uno lo que le interesa es que el código pase todas las pruebas y ya, eso es todo. Pero cuando uno está trabajando ya se vuelve muy diferente. Nuevamente, partan de la base del hecho de que qué tan fácil es cambiar mi código. Entonces, prácticas de desarrollo de software es, por ejemplo, clases no deberían ser muy largas. Si usted tiene una clase o tiene un método que son ya más de 50 líneas, ya hay algo que le debería decir a uno, aquí yo podría cambiar un pedacito, podría, por ejemplo, abstraer ciertos pedazos y crear un nuevo método, porque así nuevamente también es más fácil para la gente que le va a revisar a uno el código entender qué es lo que cada pedacito de su código está haciendo. Entonces, es mucho más fácil y es más efectivo tratar de escribir código simple, tratar de escribir código que sea, por ejemplo, menos líneas de código. Si usted tiene, todos sus métodos son 20 líneas de código, por decir un número, es como que, bueno, es algo bueno. Pero si usted mete en un método, mete absolutamente todas sus 1000 líneas de código, ¿quién le va a revisar ese código? O cuando lo tenga que cambiar, ¿quién le va a cambiar? Y eso es algo muy interesante que uno aprende también cuando uno tiene pruebas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace pruebas, generalmente las pruebas son orientadas o por ejemplo, pruebas unitarias son orientadas a la mínima unidad del código que usted está haciendo. Entonces, cuando uno tiene un método que son 1000 líneas de código, hacer pruebas a ese método se vuelve muy complicado. Y cuando uno le hace un método o una prueba, que también el código de la prueba son complicados, pues ahí vuelve otra vez en ese ciclo. ¿Quién se lo va a revisar? ¿Quién va a mantener el código? Otra de las buenas prácticas que, por ejemplo, yo durante todo este tiempo he aprendido es aprender a usar el debugger. El debugger es, para mí, yo siento una de las mejores herramientas que yo pude aprender durante todos estos años. Porque, por ejemplo, en la universidad, yo me acuerdo que inclusive en las maratones de programación, yo lo que hacía era imprimir un montón de cosas por consola. Imprimamos absolutamente todos los mensajes que yo pueda imprimir. Y ya luego lo que hago es así, tipo Matrix, leyendo la consola, todas esas líneas de código, tratando de entender qué es lo que está pasando. Sí, funciona, funciona. Sí. Si a usted le funciona, listo, no hay ningún problema. Como les digo, no hay una solución perfecta para el desarrollo de software. Pero yo siento que, por ejemplo, a nivel personal, es más efectivo aprender a hacer el debugger. ¿Por qué? Porque es que cuando uno tiene que imprimir, pues ya se vuelve más complicado tener que entender cuál es el flujo del código que usted está haciendo. Y más cuando uno está viniendo a una empresa, por ejemplo, tan grande aquí como Amazon, que ya tiene
cientos de millones de líneas de código, vaya pues usted trate de entender qué es lo que está haciendo cada cosa. Entonces, por ejemplo, entender cómo funciona un debugger que le da a uno la opción de, bueno, este método llama a este otro método y que estos son los parámetros que le envió y él calculó esto y, bueno, hizo esto y a la final, por ejemplo, mi prueba falló porque esperaba que le volviera el número 3 pero le devolvió el número 7. Entonces, cuando uno empieza a imprimir todo, pues pierde un poquito la visión de qué es lo que está haciendo internamente. Y lo otro es que muchas veces no es tan fácil como imprimir las cosas. ¿Por qué? Porque es que muchas veces no es tan fácil correr su código localmente o muchas veces probar es un poquito más complicado que simplemente correrlo local. Entonces, cuando uno tiene que a toda hora hacer un código, de pronto enviar un código a un estado de testing, por ejemplo, y ya luego poder correr el código en ese estado y encontrar lo que corrió la consola, se vuelve un poquito más complicado. Mientras que con el debugger es un poquito más fácil porque entonces así usted no necesita todavía tener que cambiar el código. Lo que necesita es, con el debugger le da a uno muchísimas opciones diciendo, bueno, yo voy a entrar ya a este método. O bueno, yo hasta puedo cambiar qué es lo que tengo en la memoria en ese momento y mirar cómo está funcionando. Entonces, el debugger se convierte en una muy buena herramienta. Otra de las cosas es source control o control de cambios. Cuando yo estaba en la universidad no lo hacía por X o Y motivo y fue algo que me tomó práctica. Y ya es muy común, por ejemplo, en la industria que cuando uno hace código, porque nuevamente uno es una actividad individual, es grupal, pues siempre hay un control de cambios para usted saber qué es lo que cada persona está usando. Porque si no, se vuelve muy difícil uno entender qué es lo que uno cambió para cuando mandó a producción, qué fue el cambio. Un control de cambios pues le ayuda a uno a mirar como esa diferencia entre lo que usted está haciendo, lo que está mandando a producción y lo que estaba antes. Otra de las buenas prácticas que yo he entendido o durante los años es que el código, mientras más simple sea para la persona que lo está revisando, se vuelve mucho mejor. Y eso también aplica en el hecho de que, venga, si usted está en un proyecto y usted sabe que el proyecto es un proyecto complejo, por ejemplo, que le puede tomar a usted, no sé, una semana poder terminar todo el código, es más eficiente uno empezar a desglosar todas las actividades. En decir, bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer es, en vez de mandar un código que sea un Big Bang Change, que sean 2000 líneas de código al mismo tiempo para que alguien la revise, lo que voy a hacer es que voy a desarrollar el código de forma incremental. Entonces, por ejemplo, si necesito una nueva tabla en la base de datos, bueno, entonces voy a crear un nuevo esquema de la base de datos. O si necesito una nueva clase, listo. Entonces voy a introducir la nueva clase en mi código, pero la nueva clase no hace nada. Y empezar a construir mi solución a partir de eso. Entonces, cuando digo eso es código incremental. Voy agregando nuevos pedazos, nuevas funcionalidades que permiten a que la persona que lo está revisando o las personas que lo están revisando, pues bueno, sea poquito el código que están revisando. Porque si es poquito, pues es más eficiente, les toma menos tiempo, a uno le dan feedback más eficiente, pues más rápido, uno puede adaptar su solución para ese feedback, uno lo puede enviar a producción y ya luego continúa con ese código. Porque es que tengan en cuenta que en la vida pasan muchas cosas. Puede ser que usted necesitó salir de vacaciones, puede ser que usted lo cambiaron para un nuevo proyecto. Entonces, si usted tenía un montón de código local que no ha terminado, que no lo ha mandado a producción, pues ahí usted en ese momento se bloquea usted mismo, porque usted necesita terminar ese código, necesita que alguien se lo revise, y si usted tiene un montón de código, pues esas personas tomaron muchísimo tiempo para revisarlo, mientras que si usted estaba mandando cosas de forma incremental, pues es mucho más fácil uno cambiar a otra actividad. Ah, entonces, como dentro de las buenas prácticas y que pues, yo aplico casi que todos los días es, bueno, acuérdense en código simple, siempre piensen
¿Cómo voy a desglosar mi código que lo voy a mandar a una forma de producción para que alguien más me lo revise, que sea incremental, que sea fácil de entender? Porque cuando digo fácil de entender, pues me ha pasado muchas veces que yo pienso, no, este código me lo van a probar de una. ¿Por qué? Pues yo he pasado varios días mirando el código, no le veo absolutamente nada malo, la nomenclatura está súper bien, todas las pruebas me funcionan, pero cuando voy y lo mando, alguien más me lo revisa, un montón de feedback. Pues porque es que para mí el código es perfecto, sí, porque pues, es como mi niño, yo lo creé, pero entonces estoy perdiendo la visión objetiva y eso es lo importante de que alguien más a uno le revise el código. Ah, una de las cosas que, por ejemplo, cuando estoy trabajando en este tipo de empresas, que nuevamente es muy importante, las pruebas, es porque cuando uno viene a un nuevo proyecto, pues existen ya miles y miles y miles y miles de código. Y cuando uno empieza en estos proyectos, pues no es posible que uno pueda llegar y en, en 2 días, en una semana, no va a leer absolutamente todo el código para entender todo cómo está funcionando. No. ¿Por qué? Pues existen muchísimos detalles y pues vos puedes entrar como en un rabbit hole del hecho de que si vos empezás a leer un código, ya luego pues eso llama a otro método, que llama a otro método, que llama a otro método, que llama a otro método. Entonces puede ser algo que te va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, una de las buenas prácticas que yo pude entender durante todos estos años es concéntrense en quién está llamando ese código que usted está cambiando. Concéntrense en que cuando usted está llamando ese código, pues lo está llamando con ciertos parámetros, digamos 10 parámetros. Y concéntrense en cuál es la respuesta que usted tiene que enviar. Y todo lo demás alrededor, pues casi que usted lo puede ignorar. ¿Por qué? Porque pues usted no lo necesita. Usted lo único que necesita es entender de que primero usted ya debería tener pruebas. ¿Por qué? Porque basado en buenas prácticas de desarrollo de software, pues deben tener pruebas para todo. Entonces, si usted ya tiene pruebas, pues a usted en realidad no le interesa qué es lo que pasa cuando a alguien lo llama a uno uno le vuelve una respuesta, qué es lo que hace con esa información. No, a uno no le interesa entender todo el flujo. Pues, ¿por qué? Pues primero, puede ser que usted esté enfocado solamente como desarrollo en backend, usted puede ser enfocado solamente como en desarrollo en frontend o como en pruebas. Entonces, tratando de tener absolutamente todo, pues no le va a traer como mucho beneficio. Y lo otro, pues puede ser que sea mucho código. Entonces, cuando uno se centra en cuáles las entradas y cuáles son las salidas, pues ya usted puede cambiar internamente todo lo que necesite y saber con confianza que no necesito aprender absolutamente cómo todo el servicio, todo el sistema funcionó. Entonces, eso también es importante por ejemplo, cuando uno hace nuevos cambios y cuando uno agrega nuevas pruebas, pues tener el feedback de alguien que conoce bien el sistema. Porque cuando alguien conoce bien el sistema, tú le puedes decir a uno, ve, te faltó esta prueba, puedes agregar esta prueba para verificar que ese caso de uso esté funcionando. O ve, este cambio que vos estás haciendo, pues en 2 semanas, por ejemplo, nos va a bloquear porque hay una nueva funcionalidad que estamos buscando en producción y este cambio, ¿cómo lo estás haciendo? No sé, digamos que es que usted está basado en un ID y en el futuro, pues ya ese ID no va a existir, sino que va a ser un ID que va a ser compuesto con otro tipo de parámetros. Entonces, ese tipo de cosas como que, bueno, centrémonos solamente en lo que yo estoy haciendo, tengamos mis buenas pruebas, obtengamos el feedback de gente que conoce bien el sistema, pues me ayuda a mitigar el problema de que yo no necesito conocer todo el sistema, solo necesito conocer ciertos pedacitos. Cuando les hablo, por ejemplo, del feedback, a mí una de las cosas que me ha parecido súper interesante y pues trabajo como desarrollador de software o la vida como desarrollador de software, siempre hay feedback en todo, sea en el código, en cuando uno propone soluciones, cuando uno va a hacer algún diseño, cuando hace alguna arquitectura, cuando uno está hablando con algún usuario, cuando uno está hablando con alguno de los managers o los directores, el feedback. Y el feedback es importante. El asunto con el feedback es, no hay que tomárselo personal. Y eso es para mí algo que
me tomó un poquito de tiempo poder entender, porque es que, pues en mi caso yo sentía, bueno, yo creo un algoritmo y para mí el algoritmo está funcionando 100%, tengo todas las pruebas, hice todas las buenas prácticas que yo les estoy mencionando. Tiene buenos patrones, probé con el debugger y todo está funcionando. ¿Por qué me están dando feedback? Pues porque es que el feedback, pues para vos, si vos ves tu código de forma subjetiva, pues puede ser perfecto, pero es que entendamos de que es que esto es una profesión que es en grupo y puede ser que hay otra persona que te puede dar una mejor opción o una mejor solución. Y entonces poder tomar el feedback de otra persona es importante, no solo porque es que, primero, puede ser que te esté dando feedback al hecho de que te esté enseñando cosas, puede ser que te esté enseñando un nuevo patrón, o puede ser que te esté diciendo, ve, este código que vos creaste, ya existe una librería, o ya existe una utilidad en la empresa que hace ese tipo de cosas. Y por ejemplo, ese ha sido un feedback que pasa muy constante, porque nuevamente, en una empresa tan grande, pues existe un mar de código y uno saber todo lo que existe, pues no es posible. Entonces, si ya existe un código, ¿para qué yo volver a crear mi código? Entonces, tener ese tipo de feedback y tomarlo de forma adecuada, decir, venga, es que no es algo personal, es más como que yo le estoy revisando su código, le estoy dando mi opinión de forma objetiva, eh, tratemos de adquirirlo, o tratemos de aplicarlo. Y eso no significa que todo el feedback que uno le dan, uno lo debe aplicar, por ejemplo, cuando está haciendo el desarrollo, cuando está mandando un nuevo código. No, puede ser que vos, como sos el dueño del que creó tu código, tenés más información y también es válido uno decirle a la persona que le está dando el feedback, ve, muy interesante tu opinión, sin embargo, yo estoy considerando el caso A, B, C, D. Y se convierte más es en una conversación. Y nuevamente, no es una conversación de quién tiene razón, es una conversación de, venga, hagamos lo mejor para el código, hagamos lo mejor para lo que yo estoy haciendo, porque es una actividad en grupo. Porque piénselo de esta manera. Yo también, como yo reviso código, si yo le doy feedback a alguien diciendo de, venga, porque de pronto podamos simplificar el código y le doy estas opciones, etcétera, etcétera. Y esta persona, por X o Y motivo, no acepta esa propuesta. Pues venga, pues podría pasar que en un futuro a mí es el que me toca ir a cambiar ese código. Y si el código no está tan entendible, no tiene las suficientes pruebas, tiene una tarea más complicada. Entonces, miren que cuando digo, eso es una profesión en equipo, es que piensen que todo lo que usted está haciendo, piense que es algo comunitario. Entonces, póngase en los zapatos de la otra persona. Si yo hago este cambio, ¿qué, qué tan fácil es para otra persona venir y poder continuar soluciones o agregar nuevos cambios en lo que ya está haciendo? Entonces, también esa es la parte de, no lo tomen personal, porque al final de cuentas todos estamos trabajando, es un equipo, todos tenemos que poner nuestras soluciones, todos tenemos que coordinarnos para poder entregar lo que tenemos que hacer. Entonces, al final de cuentas sí, es como que no es lo que yo estoy haciendo, es mi solución, pero al final de cuentas es un código que es comunitario. Um, y el feedback no solamente es cuando yo estoy hablando de cuando estoy desarrollando código. El feedback es en todas las maneras como mencionaba. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, aquí en Amazon específicamente, presentar diseños. Y cuando uno presenta diseños, yo lo veo también es como una forma de presentar código, que el diseño, pues uno se pasó cierto tiempo proponiendo una solución, diciendo, venga, de pronto podamos, en vez de usar este servicio, cambiémoslo y usemos este otro servicio, o venga, introduzcamos un nuevo componente en mi arquitectura, de pronto una base de datos para almacenar información del usuario, que podamos usar esa información para, no sé, hacer reportes, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando yo hago diseños, el feedback también es muy importante. Y uno, si lo toma uno de la parte desde que es que no es algo personal, pues, es más ameno trabajar con las otras personas, porque es que uno se da cuenta de que es que no, la otra persona a mí me da feedback y puede ser que me esté dando feedback diciendo que la solución que yo estoy proponiendo no va a funcionar. Entonces, miren que es como que en un punto de vista, sí, es mi solución y ese es mi trabajo y esa es mi idea y me están diciendo que no funciona, pero vengan, tratemos de entender por qué no funciona desde el punto de vista de otra persona. Y pasa mucho, me ha pasado muchísimas veces que propongo un diseño, trabajo una semana ese diseño, lo reviso con una persona, la persona no le ve ningún problema, lo reviso con otra persona y ya esta persona es como que, ah, sí, eso no va a funcionar por X o Y motivo. Y es frustrante, sí, es frustrante, pero es parte del proceso de desarrollo de software. Y también si uno lo toma por el punto de vista de que no lo tomamos personal, es el hecho de ya esa parte de que es frustrante ya disminuye bastante, porque es que al final de cuentas yo estoy haciendo es lo mejor para el usuario o estoy haciendo lo mejor para todo el equipo. Cuando una persona me dice su solución no funciona por X o Y motivo, también lo que me está diciendo es, ah, usted no consideró ese aspecto, ya usted aprendió en ese momento de que, ah, ya de ahora en adelante voy a considerar validar mis ideas de X o Y motivo. Y el asunto es que cuando uno va en desarrollo de software, por la vida como desarrollador de software, pues existen muchos caminos, como les mencionaba. Si empezamos como la parte de desarrollo, que realmente es como la parte de entrada, uno empieza, es como, listo, venga, desarrollemos, a mí me dan una tarea diciendo, yo le quiero mostrar un mensaje a mi usuario en, qué pena, yo les quiero mostrar un nuevo mensaje a mi usuario en la página. Listo, ya, yo, por ejemplo, cuando empiezo con el código, yo miro a ver qué es lo que necesito cambiar, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ya va avanzando en su carrera en desarrollo de software, pues ya existen muchísimas líneas por las cuales uno se puede ir. Por ejemplo, uno puede seguir creciendo como desarrollador de software. Cuando me refiero a creciendo como desarrollador de software, uno empieza, por ejemplo, como junior. Cuando empieza como junior, es el hecho de que a uno le dan tareas muy específicas de desarrollo. A uno le dicen, ah, tenemos este problema, o cuando el usuario le da clic a este botón, está recibiendo este error. Por favor, vaya, arregle. Entonces, miren que son tareas muy específicas. Cuando uno ya empieza a obtener más conocimiento, más experiencia, más tiempo en la industria, entonces es cuando uno va subiendo a otros roles. Entonces ya uno puede empezar a subir a desarrollar el software número 2 o semi-senior, ya luego a senior. Y el asunto es de que ya sus responsabilidades se convierten un poquito más abstractas o se vuelven un poquito más genéricas o se vuelven que sus responsabilidades ya no impactan solamente a usted mismo, usted misma, sino que impactan a múltiples personas. Por ejemplo, entonces cuando uno, por ejemplo, aquí en Amazon, cuando ya empieza a subir, a crecer, por ejemplo, desarrollador, a junior, ya luego semi-senior, la forma como uno empieza a subir es de que uno empieza a trabajar en proyectos y que los proyectos tienen impactos mayores. Entonces, por ejemplo, cuando uno sube de desarrollador 1 a 2, es que usted ya hizo diferentes proyectos que no solamente usted fue la única persona que desarrolló el proyecto, es el hecho de que usted propuso un desarrollo, usted propuso un diseño y lo propuso de una manera que una, dos, tres o más personas de su equipo trabajaron conjuntas con usted, pero usted fue el que propuso el diseño o el cambio en primera instancia. Entonces, mire que eso le empieza a dar a uno como puntos de decir de que, ah, ya usted piensa no solamente en términos del código, sino que piensa más abstracto. Piensas en el hecho de que, ¿cómo está la arquitectura? Entonces, venga, pensemos en cómo es la arquitectura, qué es yo lo que necesito cambiar para que pueda solucionar un problema. Algo típico que me ha tocado trabajar mucho aquí es el performance o qué tan rápido es un programa, porque eso es algo que se toma mucha atención, por ejemplo, en ese tipo de empresas. Una es que podamos pues, entregar una solución a la mayor cantidad de usuarios posible.
¿Por qué? Piensen, por ejemplo, si alguna vez han comprado en Amazon, ¿cuánta gente no se mete a la página? Entonces su solución tiene que ser, puede correr y puede servir tráfico para millones de usuarios. Pero también es como el hecho de qué tan rápida es su solución. Es muy interesante, aquí es algo que nunca vi, por ejemplo, en Colombia, he visto soluciones que, por ejemplo, toman 20 milisegundos. O sea, uno piensa, 20 milisegundos, es como que eso es muy poquito. O sea, coja un segundo, divídalo en 1000 y tome 20 partecitas de eso. Eso es súper rápido. ¿Sí o qué? Entonces, si uno dice un segundo, pues, ¿qué es un segundo esperando? Pues sí, en este tipo de empresas, un segundo eso es muy lento. He visto aquí que hoy he trabajado en proyectos, es que, venga, tenemos que reducir la latencia o el tiempo que pasa de 20 milisegundos a 15 milisegundos. Y se aprueban los proyectos, trabajamos varias personas por meses para poder solucionarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se pone a pensar más allá de lo que es so- eh, mejorar un código de 20 milisegundos a 15 milisegundos, hay un montón de cosas que pasan en todo el sistema. Entonces, por ejemplo, cuando pasa eso, pues muchos sistemas lo que hacen es que tienen unas colas que digamos que yo puedo procesar 100 usuarios al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo 100 requests que me llegan al mismo tiempo, pues mi sistema puede ser, listo, los proceso todos al mismo tiempo. Entonces, miren que si yo estoy esperando 20 milisegundos, pues me llega otro request, ese request no se puede procesar porque pues, no hay quien lo procese. Mientras que si uno ah, disminuye esa latencia a 15 milisegundos, pues mire lo que uno está haciendo es que ya eso servicio que ya estaba procesando 100 requests, pues a los 15 milisegundos ya van a poder entrar nuevos requests. Eh, y cuando uno empieza a propagar esa información, que pena, mi español es un poquito malo ya en este momento después de vivir tantos años en Canadá. Pero bueno, mi Spanglish. Entonces, cuando uno ya luego empieza a que uno reduce el tiempo que toma un algoritmo, entonces lo que está haciendo es que en realidad ya su servicio está procesando más con la misma infraestructura que usted tiene. Entonces, si usted está procesando más con la misma infraestructura que usted tiene, pues la solución es B. Pues en realidad, si yo tenía 1000 servidores, ya no necesito los 1000 servidores, porque yo reduje la latencia de 20 milisegundos a 15 milisegundos. Entonces, mejoré el sistema en 25%. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo ahí es que ya puedo quitar 25% de mis servidores y voy a poder servir el mismo tráfico que ya venía sirviendo. Y entonces, si ya luego uno se pone a hacer los cálculos, es como que 25% de sus servidores, digamos que son, no sé, $1 por mes por servidor, esos son $25. Uy, eso es mucho helado que yo me puedo comprar. Y yo tengo un equipo de 20 personas, pues ya puedo invitar a mi equipo a comer helado todos los fines a final de mes, con esa misma plata. Entonces, volviendo, el hecho es de que cuando uno empieza a progresar en la carrera como desarrollador de software, pues ya no solamente uno empieza a aprender el código, ya empieza a mirar otros aspectos. Uh, y lo mismo pasa cuando uno pasa de desarrollar el software 1 a 2, cuando pasa a senior. Entonces ya en el senior es más el hecho de que uno propone soluciones que no solamente es para su mismo equipo, uno puede proponer soluciones que impactan a otros equipos. Pero el hecho en ese caso es de que, pues en realidad uno lo que está haciendo es proponiendo un diseño que lo que tiene que hacer es poder coordinar con varias personas más o con varios equipos. ¿Por qué? Porque lo que uno está haciendo es un poquito más abstracto. Pero si vamos si vamos a las buenas prácticas que les mencionaba, pues vuelven y aplican los mismos conceptos de las buenas prácticas. Ese es el hecho de que el feedback es súper importante. También, por ejemplo, poder tener pruebas. Y ustedes dirán, bueno, pero uno cómo puede tener pruebas cuando uno está haciendo un diseño. Ah, pues uno lo que puede hacer es, por ejemplo, tener diagramas de flujo, que son como en cierta forma como pruebas conceptuales que uno puede hacer. Entonces uno puede decir, venga, cómo es la entrada o cómo es el flujo de mis datos,
Y cuando yo presento eso a alguien que me está revisando el diseño, pues esa persona es mucho más fácil de entender lo que usted está proponiendo. Y existen diferentes herramientas, y por ejemplo, herramientas que uno le dan en la universidad de cómo representar los datos, cómo representar, por ejemplo, una base de datos, como para que sea más, no objetiva, pero para que sea en un lenguaje que más personas a nivel de la industria puedan entender. Am, Cuando uno también pues, empieza a subir en la carrera, pues como les decía, no solamente el código es lo importante. Otra de las cosas que, por ejemplo, yo he estado o entendí en el transcurso de los años es que no todos trabajamos de la misma manera. Por ejemplo, a mí me gusta levantarme temprano en las mañanas y empezar a trabajar muy temprano en las mañanas. Conozco compañeros que se levantan a las 10 de la mañana, eh, van a unas reuniones, luego de pronto en la tardecita toman una siesta, y ya luego lo que hacen es que pues, para ellos les funciona más trabajar de noche. Y es completamente normal, es completamente entendible. Entonces, algo que, que he entendido es el hecho de que encuentren su propio ritmo, encuentren su propia forma de trabajar. Si usted es una persona que, por ejemplo, en las mañanas no le da tan fácil el trabajo, usted siente que en las mañanas usted necesita más tiempo como para empezar a enfocarse, listo, es súper normal, porque no todos trabajamos de la misma manera. Yo soy una de la parte de la psicología, que es que habemos personas que nos gusta madrugar y que trabajamos mejor en las mañanas, habemos personas que no somos así. Entonces, encuentra su propio ritmo de trabajo. Y no es el hecho de que decir de porque X o Y personas en mi equipo trabajan de esa manera, yo necesito trabajar de esa manera también. No, todos trabajamos de formas diferentes. Como lo que les mencionaba, usted también todavía puede meter un montón de mensajes en el código para hacer debugger, entonces poder imprimir en la consola. Si usted considera que eso le funciona, si usted considera que trabaja eficientemente de esa manera, listo, perfecto, esa es su forma de trabajar. Todos tenemos absolutamente diferentes formas de trabajar. ¿Y uno cómo puede aprender nuevas formas de trabajar o entender cómo las otras personas trabajan? El feedback. Por eso es tan importante uno poder, pues, sentarse con personas de su equipo, ya sea, por ejemplo, no sé, hablen durante las horas del almuerzo o cuando tengan reuniones mensuales del equipo, reuniones semanales, por ejemplo, hey, vos cómo es que trabajas, o ve, vení, yo vi que vos mandaste este código, ¿cómo hiciste para hacerlo tan rápido? O ve, yo miré este diseño tuyo y vi que en el diseño tuyo vos usaste un diagrama de esta manera, ¿cómo lo hiciste? Entonces, a lo que voy nuevamente es el hecho de que uno a nivel que va pasando los días, los meses o los años en este tipo de entornos, pues va adquiriendo como ese tipo de tips que hablando con otra gente del equipo le van dando. Pues porque todos tenemos pues experiencias diferentes, entonces puede ser que usted se metió de lleno, por ejemplo, a hacer una maestría y un doctorado, ya luego se fue para la industria, y cuando estuvo haciendo su doctorado o su maestría, o durante el pregrado, pues usted usaba una herramienta, usted usaba, no sé, una utilidad o un framework que le ayudaba, por ejemplo, a presentar diseños. Pues, ¿por qué no? Preséntelos en su equipo. ¿Por qué? Porque es que esto realmente es una actividad grupal. Y porque usted sea nuevo o nueva en su equipo, su empresa, eso no significa que usted no tiene herramientas o que no tiene sugerencias que pueden ayudar al equipo. Entonces, la parte del feedback va de ambos lados. Acepte el feedback, pero no lo acepte, no sea algo personal. Pero también es el hecho de que de feedback a las otras personas. ¿Por qué? Pues porque tómelo desde el hecho de que es algo objetivo, tómelo desde el hecho de que usted está dando feedback porque usted considera de que lo que les está diciendo a esa persona le puede ayudar. Considera, por ejemplo, el algoritmo, pues no es tan fácil, el algoritmo no es tan bueno, no es tan entendible, no es tan rápido o está rompiendo algunas pruebas que nadie está considerando. Entonces, acepte recibir feedback, pero también tenga en cuenta que dar feedback para las otras personas también es importante, porque es que es algo que nosotros
compartimos. Por ejemplo, aquí algo que hacemos mucho es tener documentos. Escribimos documentos para todo. ¿Por qué? Porque si alguien nuevo entra al equipo, pues le podemos dar un documento diciéndole, venga, este es un documento que todos hemos estado escribiendo y si usted quiere escribir pruebas, así es como se escribe las pruebas, aquí es como se corre las pruebas. Si usted necesita comunicarse con, no sé, con el product manager o con su jefe que quiere validar un caso de uso, este es el proceso como cual usted lo puede usar. Porque así también lo otro que usted está haciendo es que está evitando, por ejemplo, digamos que todo el mundo de su equipo salió de vacaciones y usted fue la única persona que se quedó ahí dando soporte. Si usted es nuevo en el equipo y usted no conoce o no hay documentación de cómo su servicio funciona o cómo correr pruebas o cómo validar algo, pues imagínese qué, qué situación tan estresante es de que usted es el único que no le puede preguntar a nadie y no existe ninguna documentación. Ahí usted qué hace. Y eso pasa. Por ejemplo, nosotros aquí en Amazon lo que tenemos que hacer es estar en on-call. On-call significa que es que cuando usted manda algo a producción o todos los equipos son dueños de ciertos servicios. Entonces, cada cierto tiempo, alguien del equipo tiene que estar prestando soporte eh, a toda hora, 24/7. Lo que quiere decir es que si un usuario tiene algún problema un viernes a las 11 de la noche, pues usted como el on-call es el encargado de dar ese soporte. Imagínese que en ese momento pues no tengo ninguna documentación, entonces ahí usted qué hace. Todo el equipo ya salió de fin de semana, ¿usted a quién le pregunta? Entonces es una situación muy frustrante. Entonces, a lo que voy con eso retomando es el feedback, no solamente recibamos feedback, sino solamente, sino también demos feedback. Y la otra opción es, venga, tratemos de influenciar nuestros equipos. En el hecho de que si yo veo, por ejemplo, algún proceso que no esté funcionando bien, pues yo me puedo tomar la libertad de escribir este documento, que es un documento que yo siento que todos podemos contribuir, donde estoy diciendo, este es el proceso, por ejemplo, que usted, si usted tiene que mandar algo a nueva producción, que es todo lo que se tiene que, todos los pasos que tiene que seguir. Entonces, miren que así lo que usted está haciendo es proponiendo procesos y lo que está haciendo es que le está ayudando a alguien más de su equipo cuando alguien más, por ejemplo, tiene un problema, que puede decirle, sí, esta información ya está en este documento. Entonces, miren que ya en ese punto, si usted tiene ese problema a las 3 de la mañana, pues usted sabe que en un documento del equipo tiene toda la información o tiene todo el soporte suficiente para usted mismo poder solucionar su problema y para poder desbloquearse. Ah, La otra cosa como vida como desarrollador o como software engineer es métricas. Es algo muy interesante y por ejemplo en estas empresas se trabaja mucho en el hecho de que pensemos que cuando se propone un proyecto o cuando usted hace un algoritmo, puede ser que sea la idea de alguien, pero puede ser que esa idea no esté validada por nadie. Entonces, algo que es muy común es poder tener métricas a partir de todo. Entonces, cuando uno presenta nuevo un código, pues algo que es muy común es, bueno, usted tiene las pruebas, listo, perfecto, pero también qué tipo de métricas está agregando usted. Porque supongamos que usted propone un código. Es, y usted piensa, ve, este código que yo estoy haciendo es súper rápido. Ese código no va a impactar absolutamente nada. Listo. Usted manda, se lo aprueban, usted lo manda a producción y a los días le empiezan a llegar a uno mensajes de usuarios, venga, este pedacito de la página o el servicio ya está muy lento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y a la final se da uno cuenta de que es que, ese código que yo estaba haciendo, pues no es que fuera tan rápido como yo pensaba. ¿Y uno cómo puede entender eso? Pues existen, la forma como entendemos eso es teniendo métricas. ¿Por qué? Porque las métricas primero nos ayudan a entender cuál es el comportamiento del usuario. Entonces, métricas, cuando me refiero a métricas, es, por ejemplo, cuántas veces ejecutó ese pedacito de mi código, cuánto tiempo ha tomado mi pedazo de código, mi código, por ejemplo, si podría eh, eh, tener alguna excepción, cuántas veces esa excepción se está generando. Entonces, mire que cuando uno ya empieza
obtener ese tipo de información, también lo que le ayuda a uno es entender su software o su código, cómo está comportando en producción. Porque muchas veces es como que, venga, eso funciona en mi computador y en mi computador está muy rápido, etcétera, etcétera. Mi computador no envía ninguna excepción, no hay ningún error, todo funciona perfecto. Y ya luego cuando eso corre en producción, todo estalla. Y ahí es como, pues en mi computador funciona. Entonces no es mi culpa. Entonces, ¿uno cómo hace para prevenir este tipo de cosas? Pues teniendo métricas que le ayudan a uno como a medir y errores, ¿no? Muchísimo si de pronto uno había un caso de uso, no piensen que todo lo que usted hace o que manda a producción no hay absolutamente ningún software. Todo código tiene errores. La única forma de no mandar errores es cuando uno, por ejemplo, manda algún código, inclusive si hay algún código que es para solucionar un problema, posiblemente el código que usted está introduciendo otro tipo de problema, que puede ser como menor impacto, que puede ser que no tantos usuarios lo van a sufrir, pero hay un impacto ahí. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, de que todo el código que usted está haciendo, sí, por muchas cosas que usted tenga, se lo revisó X o Y gente, se lo revisó Raimundo y todo el mundo, se lo aprobaron, se tienen pruebas de integración cuando se manda a producción, absolutamente todo, pues errores pasan. Y cuando eso pasa, pues sí, se siente muy maluco, se siente maluco y me ha pasado aquí y pasa en todos lados, pero es parte del proceso, es parte de la vida. Porque pues cuando uno está, por ejemplo, en maratones y cuando uno está en la universidad, pues los proyectos son de un impacto o son no tan altos. Pues, por ejemplo, si uno lo mide en la cantidad de líneas de códigos que usted tiene, pues podría ser, no sé, 2000 líneas de código, digamos, en algo en la universidad. Pero cuando usted entra en una empresa, fácilmente un servicio o algo puede ser 100.000 líneas de código. Entonces, si uno se pone a ver 100.000 líneas de código, que hayan 10 errores, sí, es muy probable. Y si usted hace nuevo código que mande nuevos errores, sí, es muy probable. Entonces, esto pasa y en la industria está completamente entendible. Y el asunto es, cuando pase, aceptemos el feedback. Entonces, el feedback no es de que, hey, vos cometiste un error. No, es el hecho de que si volvemos a entender de que es que el desarrollo de software es una actividad grupal, alguien, alguien revisó mi diseño, alguien revisó mi código, yo puse pruebas, se hicieron un montón de pruebas y a la final algo falló en producción. Entonces no es que sea tu culpa, el hecho es de que es que algo está fallando en el proceso. Y nuevamente, tomemos eso como un feedback, tomémoslo como el hecho de que, ve, algo falló en producción, venga, entendemos qué es lo que está faltando. Ve, nos faltó esta prueba, listo. Venga, miremos cómo hacemos nuevas pruebas para evitar que ese tipo de errores sigamos fallando. Ve, cuando alguien revisó el código, nadie supo de esas pruebas, nadie supo de ese caso de uso. Listo. Entonces miren que hay un montón de preguntas que se pueden hacer y cuando se da cuenta es el hecho de que hay un proceso que no tuvo en cuenta un nuevo tipo de uso y tenemos que cambiar el proceso o tenemos que seguir evolucionando en el proceso. Am, ¿Qué más les cuento? Pues la vida como desarrollador de software, pues no sé si ya a ustedes les ha pasado, pues puede ser muchas veces muy estresante. Porque sí, todos tenemos una cierta fecha que tenemos que cumplir. Entonces, en ciertos aspectos puede ser estresante el hecho de que pues, uno no encuentra la solución. Y me pasa mucho. Y de hecho existen muchas prácticas para eso. Una forma, por ejemplo, de poder encontrar una solución o si uno siente que está bloqueado es hable con alguien. Ah, y cuando digo hable con alguien es, por ejemplo, coja o pregunte a alguien de su equipo, ve, mira, estoy trabajando con esta solución, pero me siento bloqueado en este pedacito, o la solución que yo estoy haciendo, hay un error en una de las pruebas y no entiendo por qué.
Entonces, si algo deberían tomar de esta charla como vida como desarrollador de software es el feedback. El feedback es súper importante porque el feedback le ayuda a uno a mejorar sus procesos, le ayuda a uno a entender nuevas, mejores prácticas, el feedback le ayuda a uno a crecer como profesional, porque es que también uno entiende que es que el feedback no es algo personal, el feedback es algo porque es que yo estoy haciendo una solución para mi empresa. Entonces, si uno se siente, por ejemplo, bloqueado, también el feedback es bueno. Por ejemplo, una de las cosas que yo uso es, voy donde algún compañero o compañera, les digo, venga, tengo este problema, y le explico con mis palabras. Y me ha pasado que en el momento en que yo trato de explicarlo con mis palabras, ya se me ocurre, ya sé cuál es el problema. Entonces, miren que poder obtener feedback, para mí, ha sido una de las cosas más importantes y que yo he podido entender en todos estos años como desarrollador de software. Que el feedback aplica en todos los aspectos de su carrera. Y sí, existe algún feedback que podría ser un poquito ah, atacante, por decirlo de alguna manera, pero también es el hecho de cómo uno lo recibe. Entonces, no tratemos de recibir el feedback como algo personal, sino que tratemos de mirarlo de como que, bueno, si alguien me da un feedback, ¿cuál es la parte objetiva que yo puedo obtener de todo eso que me están diciendo? Ah, lo otro es, pues como desarrollador de software existen muchísimas líneas, muchísimas carreras. Puede ser que vos querés seguir subiendo en tu carrera, desarrollador junior, desarrolladora junior, ya querés seguir semi-senior, ya querés seguir senior, seguir subiendo. Pero también existen muchas otras líneas, algo que se llama como crecimiento transversal. No sé si esa es la palabra en español. Es el hecho de que, bueno, pues, puede ser que es que yo ya no quiero ser más desarrollador de código, pero me quiero meter más por la parte de negocio. Entonces quiero meterme más como la parte de director o de Scrum Master, etcétera, etcétera. Entonces, mire que eso es algo ya una decisión muy personal. Y uno cómo puede tomar esas decisiones. Pues, nuevamente, el feedback, hablen con gente. Por ejemplo, si usted tiene, está interesado o está interesada en algún rol en su compañía, pues una de las mejores formas de empezar a poder enterarse más es vaya, hable con alguien que esté en ese rol, para que le brinde más puntos de vista de cómo yo me puedo transferir a hacer ese rol o cuáles son los pros y los cons de hacer ese rol, porque siempre va a haber en su trabajo, siempre va a haber momentos en que va a ser estresante, van a haber momentos que a usted no le va a gustar tanto, van a haber otros que van a ser súper emocionantes, pero eso es parte normal del proceso de desarrollo de software. Otra de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en todos estos años es poder tener un mentor o una mentora. Ah, porque me ayuda también a ver, y desde que estoy aquí en Amazon siempre lo he tenido y siempre tengo conversaciones con esa persona al menos cada 2 semanas, porque me ayuda a darme prácticas o darme tips que me ayudan, porque no solamente es el hecho de que venga, sí, nosotros como desarrolladores de software, pues una de las tareas que se espera a nosotros es poder hacer código, escribir código, pero es algo mucho más. ¿Por qué? Porque es que tengan en cuenta que es que, sí, puede ser que usted durante toda su vida se va a escribir código y no está nada mal. A mí me súper apasiona escribir código, es algo que me pone en el flow, que me da muchísima alegría, por ejemplo, uno poder escribir un código, que se lo aprueben, uno verlo en producción corriendo y que nada está fallando, y que mejora o que introduce una nueva experiencia de usuario, o que mejora el performance. Yo siento que eso es una de las mejores satisfacciones como, que yo puedo obtener. Pero no solamente es escribir código, entonces cuando uno tiene un mentor, le puede ayudar como que a adquirir o darle feedback que le ayudan a uno a seguir subiendo en su carrera como desarrollador de software. Am, Básicamente eso es como a, a largos rasgos lo que les quería como comunicar o hablar de cómo ha sido mi vida como desarrollador de software. Y no sé si tienen preguntas, comentarios, feedback. Excelente, Alejandro, no, súper chévere.
Chicos y chicas, si alguno tiene alguna pregunta, puede alzar la mano, escribirla por el chat o abrir el micrófono como quieran. Bueno, no sé, creo que no. Alejo, súper chévere. Muy gratificante escuchar estas experiencias. Y ese cambio fue muy brusco de Colombia a Canadá. Ah, bastante, fue bastante difícil por el hecho, bueno, si lo vemos por la vida personal, pues sí, pues un cambio totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, empezando con el idioma, yo llegué aquí y yo sentía que aquí que no sabía inglés para nada. Ah, y me he dado cuenta que, por ejemplo, bueno, es que ah, pues cuando uno aprende inglés, pues aprendiendo inglés, pues el inglés que uno aprende es como que muy estándar, todo el mundo pronuncia súper bien, etcétera, etcétera. Ya luego uno viene acá y se da cuenta que no, que es que habemos personas de muchos países, de muchas culturas, hablamos diferente, tenemos acentos diferentes. Entonces, el inglés fue una de las cosas como que interesantes. Y me acuerdo, por ejemplo, el primer día, cuando empecé y hablando con mi jefe, yo era como que, bueno, eh, a qué horas entro? ¿A qué horas empezamos? ¿A qué horas salimos? Y él era como que no, usted empieza a la hora que quiera. ¿Y a qué horas termino? No, usted termina a la hora que quiera. Entonces eso es lo que voy, que yo, por ejemplo, en Colombia, yo sentía que no había como tanta flexibilidad en ese hecho, que siempre había como un horario, pero era más, por ejemplo, en la empresa que yo estaba trabajando, que era en la parte de outsourcing, entonces era más entendible porque al final de cuentas, pues eran compañías externas los que nos estaban contratando, entonces había que reportar las horas, etcétera, etcétera. Pero no sé si ya ha cambiado el hecho, por ejemplo, uno trabajar mucho desde la casa, que ya es muy común, pues sigamos uno tiene que trabajar 8 horas al día, pues uno puede distribuir sus 8 horas al día de la forma que quiera, porque al final uno trabaja es como por metas. Entonces, si ustedes quieren empezar a trabajar a las 12 del día y trabajar de 12 a 8 sin almorzar, sin tomar ningún break o nada, pues listo. Y también lo otro que fue muy diferente era por el hecho de, por ejemplo, cuando estaba en Colombia, yo sentía que por ejemplo, las métricas, pues no mirábamos nada de métricas, los procesos no eran como tan bien establecidos, mientras que aquí es muy diferente. Por ejemplo, en Colombia también una de las cosas que hacíamos era que, sí, yo escribía el código se mandaba a producción, pero yo no tenía que darle soporte a ese código. Aquí, por ejemplo, nosotros aquí hay que darle soporte al código. Entonces, usted es dueño de su código. Me tocó aprender a pagar cosas de infraestructura, cosas que en Colombia no hacía. Me tocó entender, por ejemplo, todo ese tema de latencia. Me tocó aprender ah, cómo, cómo trabajar, o cómo medir, por ejemplo, si mi código, qué tipo de impacto iba a introducir, mirar, por ejemplo, si esperábamos que el tráfico de nosotros cambiara, incrementara 50%, cómo teníamos que medir todo el sistema para, para garantizar que estaba funcionando. Entonces, sí, eran prácticas completamente diferentes, porque también, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, las páginas de Amazon y eso, el tráfico es bastante grande. Entonces, aquí lo primero que se hace siempre es el usuario. El usuario final es lo más importante. Y como usuario final, pues lo que tenemos que entender es que todas las cosas que mandamos a producción, pues no deberían romper nada. Entonces, como que el cambio fue brusco por el hecho de que, pues, el inglés, pero también como la tecnología y las arquitecturas que estaba funcionando aquí, porque pues es algo que funciona ya desde hace varios años, muchos años. Pues Amazon, si uno se pone a mirar, Amazon lo fundaron en los 90 y AWS, que yo trabajo en AWS, Amazon Web Services, pues empezó en ese en el 2005. Y mira que si uno se pone a pensar todos los miles de ingenieros que han pasado por aquí, pues hay un montón de código. Entonces, a eso fue lo que me dio a mí a entender, por ejemplo, ese tipo de prácticas de que es que no necesito conocer absolutamente todo el código. Y eso es, por ejemplo, también un mensaje que le daba mucho a gente, que yo soy como el mentor aquí en la empresa,
decirle, sí, es que si usted se pasa, si usted quiere entender todo el código, usted se puede pasar meses, años y no lo va a entender. Entonces, hay que tratar como de tomar un riesgo, pero tomar un riesgo calculado. Andrés Felipe pregunta, ¿y cómo llegaste a trabajar allá? Pues eso fue una de las cosas que yo mencioné al principio, que yo empecé como en la maratón de programación, que eso fue como el que me dio la idea de que con maratón de programación puedo llegar a trabajar en empresas como esta. Pero fue más el hecho de que me dio a entender que era, cuáles eran los conocimientos que yo necesitaba. Entonces, tener un buen manejo de estructuras de datos, ah, tener un buen manejo de estructuras de datos, por ejemplo, ¿qué otro del tipo de cosas? Pues saber pues, programar, pues ser como un poquito rápido programar. Por ejemplo, una de las cosas que yo hacía mucho era que yo programaba en blog de notas cuando me estaba preparando para las presentaciones, para las entrevistas, programaba en blog de notas y ya luego lo copiaba y lo pegaba en un editor y lo corría. Entonces así lo que me acostumbré fue a no cometer errores, porque cuando uno va a presentar la entrevista, pues no es que sea un editor, muchas veces uno le toca escribir en un tablero. Entonces pues yo me empecé a presentar y en el 2014 pues Amazon fue a Colombia, me presenté a la entrevista, pasé todos los procesos y así fue como terminé aquí en Amazon Canadá. Oscar Rendón, puedes hablar de las cosas específicas de Senior, recomendaciones para sistemas distribuidos, diseño de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta. Pues, Oscar, por ejemplo, sí, una de las cosas que ya se tiene que entender aquí, o por ejemplo que me ayuda mucho a mí cuando presento diseños, es de que cuando ya uno presenta diseños, no hay una solución perfecta. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos aquí es, uno presenta dos o tres opciones de un diseño. Entonces, cuando uno presenta diseños, uno tiene que entender varias partes. Entienda cuál es el flujo de los datos. Entonces, cuando digo eso, bueno, ¿qué tipo de APIs, por ejemplo, si usted tiene tipo de APIs o qué tipo de servicios usted tiene? Entonces, entienda cuál es el flujo de los datos, cuando, por ejemplo, el usuario le activa un botón, cómo se transfiere todos esos datos hasta, por ejemplo, el backend o la base de datos y cómo devuelve esa información. Cuando se entiende eso, empieza a entender, bueno, cuáles son las diferentes APIs o interfaces entre los diferentes servicios que hay. Entonces, si usted necesita, por ejemplo, cambiar o agregar un nuevo parámetro en una interfaz, entonces entienda cuál es completamente todo el flujo y entienda cómo su solución se va a poder enviar a producción. ¿Por qué? Porque si usted está cambiando algo que ya está funcionando, usted tiene que tener en cuenta si lo que se está haciendo es backward compatible. Pues no sé cómo decir eso en español. Si es compatible de forma al revés. Básicamente, si usted cambia, digamos, una API, pues existen usuarios que ya la están usando. Entonces, ¿usted cómo garantiza que no está rompiendo los usuarios que la están usando? Entonces, primero, entender el sistema. Segundo, pues tener un manejo básico de UML. Entonces, no digo, pues UML, por ejemplo, diagramas de flujo, diagrama de actividades, diagrama de clases. Es algo básico porque entonces usted puede presentar sus diseños y es más fácil para las otras personas entenderlas. Y entender cuáles son, por ejemplo, los tipos de tecnologías que usted está usando. Entonces, entienda, por ejemplo, si usted necesita poner una cola, usted quiere desarrollar su propia cola o usted va a usar algún servicio que ya presenta la cola. Pero si usted está usando eso, pues tiene que tener en cuenta propagación de los datos, tiene que tener en cuenta availability, no sé cómo decir eso en español. O sea, que el servicio esté funcionando más que todo el 100%. Entonces tiene que tener en cuenta cuál es el tráfico, tiene que tener en cuenta cómo debería escalar su servicio, si su servicio usted lo va a escalar de forma horizontal o si lo va a escalar de forma vertical. Entonces son componentes que tenemos que entender. Sistemas distribuidos, muy buena pregunta, porque entonces cuando usted habla ya de sistemas distribuidos, pero ya hay nuevos conceptos que usted tiene que entender. Por ejemplo, la consistencia eventual, no sé si así se dice en español, porque en sistemas distribuidos siempre va a haber algo que tiene que no va a ser mejor, o sea, la latencia o que los datos estén
replicados en todas sus bases de datos al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces son como que hay patrones que uno debería seguir, porque también no todos los sistemas podrían o deberían ser distribuidos, por ejemplo. Entonces es más como entender cada componente, cada servicio que usted está haciendo, cuáles son como los límites de su sistema. Y con los cambios que usted está haciendo, cómo impacta ese sistema. Ah, Jonathan Vallejo. Es que Jonathan, todo bien. Alejo, ¿cómo está? Ah, buena pregunta. Pues en este momento no se está contratando de forma externa. Sí hay contrataciones pero internas. Entonces, por ejemplo, si hay un equipo interno que está contratando, pues entonces yo me podría mover. Pero no, sí, desde como el 2000, finales de 2022, pues por toda la parte de la industria y todo lo que está pasando, Amazon en este momento no está contratando. Entonces es como difícil. Sí estamos contratando, pero internos. Pero es muy limitado, porque generalmente los interns no les pagarían, por ejemplo, la relocación. Entonces, por ejemplo, si usted es un intern de una universidad de Estados Unidos, es un poquito fácil poder aplicar, o si usted es un intern de una universidad aquí en Canadá, es un poquito fácil aplicar. Pero como candidatos externos, no, la verdad no, en este momento no está contratando. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Qué conocimientos previos tenías al momento de presentarte a Amazon? Ah, pues la verdad, el conocimiento creo que tenía era, pues trabajé en esa empresa de PSL. Y yo siento que me dio más como los conocimientos de, por ejemplo, las pruebas, control de cambios, usar el debugger. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé, yo imprimía todo por consola porque eso era lo que usaba en la universidad, pero ya luego mirando, hablando con otra gente, cómo lo usaba. Entonces, el debugger. Y ya empecé a usarlo más y más y más. Pero los conocimientos específicos, pues algoritmos, porque por ejemplo cuando uno se presenta, sí, los algoritmos son básicos en este tipo de entrevistas, entonces conocer muy bien, por ejemplo, árboles, grafos, pilas, colas, hash, listas doblemente ligadas, eso es básico que uno debería saberlo manejar. Por ejemplo, ¿por qué está tan ligado como a las maratones de programación? Porque las maratones de programación le ayudan a uno a resolver problemas con todo este tipo de estructuras de datos, entonces le ayudan a uno como a tener un mejor conocimiento de bajo ciertos aspectos, bajo qué problemas yo puedo usar mm, una estructura de datos versus otra estructura de datos. Yo siento que eso fue como el conocimiento mayor que yo necesitaba, que tenía que manejar muchísimo más, pues tener como que interiorizarlo mucho para poder presentar ese tipo de entrevistas. Y lo otro que me ayudó mucho es poder ser como, poder escribir código rápido. Entonces, escribir código me refiero no solamente con el teclado, pero también, por ejemplo, en tablero. Entonces, yo ese tipo de cosas yo también las practicaba mucho. Y qué conocimientos que los que necesitan hoy en día, sinceramente lo mismo. Las entrevistas no han cambiado muchísimo, han seguido siendo lo mismo. Entonces, se evalúa básicamente lo mismo. De hecho, yo he hecho parte de procesos de entrevistas y el proceso es exactamente el mismo. Entonces, tener en cuenta mucho las estructuras de datos y cuando usted le presenten un problema, pues, cómo solucionar su problema. Y es muy interesante, por ejemplo, el proceso, porque es que no es solamente entender que usted presentó una solución, sino entender usted cómo llegó a la solución. Entonces, por ejemplo, poder hablar mucho de qué es lo que usted está pensando, cuál es el tipo de problema que está solucionando. Algo similar a lo que preguntó Oscar Rendón en los diseños. Lo mismo pasa con el código, que muchas veces cuando uno presenta un código, pues puede ser que es que, bueno, el código es fácil de leer, pero no es tan rápido. Entonces, hablar de ese tipo de pros y cons durante la entrevista ayuda mucho. Ah, Alejandro
Feria, ¿cómo crees que está la estabilidad laboral y qué tan difícil es mantenerse en la industria? Esa es buena pregunta. Pues no conozco de Colombia, pero por ejemplo aquí, pues el asunto es que la industria ha cambiado muchísimo. Pues específicamente en el último año, año y medio, con todo esto, lo de Gen AI, ha cambiado bastante. Entonces yo siento que, por ejemplo, una de las cosas es no tenerle miedo a ese cambio. Por ejemplo, yo y muchos de mis compañeros aquí, no, casi que siento que todos nosotros aquí ya en la empresa usamos mucho herramientas de Gen AI, porque también le ayudan a uno a escribir código. Entonces es el hecho de que si usted tiene, por ejemplo, librerías que le ayudan a uno, por ejemplo, a escribir código, o que le ayudan a uno a escribir, por ejemplo, todos los getters y setters de su código, pues lo mismo pasa usando herramientas de la industria. Entonces, por ejemplo, existen muchos foundational models que uno le puede escribir un pedacito de código y le puede decir, venga, escríbame ciertas pruebas. Entonces, mantenerse al tanto en la industria es poder ayudar a pues, usar ese tipo de herramientas. ¿Y qué tan difícil de mantenerse en la industria? Pues es que depende mucho de empresa a empresa. Entonces yo siento que aunque todavía tenemos ese tipo de Gen AI, el hecho es de que pues sí, existen muchos otros servicios o muchas otras empresas que pues, no necesariamente necesitan eso. Porque es que Gen AI tiene una complejidad que es que todavía es un poquito subjetivo. Mientras que cuando usted tiene servicios, pues los servicios son completamente objetivos. Si usted le manda una entrada, pues le tiene que mandar una salida. Entonces, ese tipo de cosas, yo siento que nunca van a cambiar, por lo menos en los próximos 5 o 10 años no van a cambiar. Eh, ¿Recomienda algún libro en español para estudiar algoritmos y estructuras de datos? En español no, la verdad. Y siento, muy buena pregunta, porque siento que eso es también algo que me faltó durante esta charla, y es que el inglés es fundamental. El hecho no solamente de hablar, no tanto hablar, pero poder entender, porque es que muchos de los libros que existen y que le dan todo ese tipo de conocimientos están en inglés. Y si uno busca páginas web y eso, muchos están en inglés. Por ejemplo, yo me acuerdo también que yo hacía muchos cursos de Coursera, que me parecieron muy interesantes. Eh, Siento que ya en este momento hay una página que creo que se llama Platzi, si no estoy mal, que también ofrece muchos cursos. Por ejemplo, Coursera en ese momento ofrecía cursos de estructuras de datos y algoritmos y eran todos en inglés. Entonces, la verdad, encontrar libros en español que le puedan dar a uno como ese conocimiento, lo veo difícil. De pronto el profesor Julián conoce algunos, pues, porque él da y programa los currículos, entonces no sé si él de pronto tiene algunas sugerencias. Libros en inglés. Sí, lo que puedo hacer es, por ejemplo, ah, a Luzaray le puedo dar una lista de los libros y que los pueden mirar. Yo como en el 2016 también di una charla en la universidad que está en YouTube y ahí también hay bastantes libros. Ah, Oscar, también puedo consolidar una lista de libros de sistemas de diseños y lo puedo enviar como para que tengan como esos recursos. Sí, yo también cuando comparta el link de la grabación de hoy, sí puedo subir ahí también los links que me pases, no hay problema. Listo. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente me parece muy interesante, que se llama Cracking the Coding Interview, ah, que, que no es tan dedicado a los algoritmos, pero es más como que todo el proceso de la entrevista. Entonces, hablan mucho de algoritmos y también le da preguntas a uno de algoritmos y le muestra a uno cuál es la solución. Entonces, para mí eso fue un libro fundamental también. Listo, Alejandro. Yo creo que ahí podemos dejar si no hay más preguntas. Y no, muchísimas gracias por la conferencia, por compartir con nosotros ese espacio y muchas gracias también a todos los participantes. Con mucho gusto. Y pues ha sido un placer que es una charla para la universidad, pues saber que soy egresado de la universidad y poder como compartir ese conocimiento. Ah, muchísimas gracias por la invitación.
Listo, gracias. Hasta luego a todos y feliz tarde. Que estén bien.